Hola mi alma preciosa, mi gente bella, bienvenidos una vez más a este espacio, tu espacio de luz, conciencia y despertar interior. Soy tu amiga Jenny de Soltarot. Desde este rinconcito te saludo, te abrazo, te bendigo. Aquí estamos juntos acompañándonos hoy bajo el influjo de una hermosa luna llena que es muy especial, que no podíamos pasar por alto. Es la luna del Ciervo de Trueno. Ella se alza poderosa este 10 de julio en el signo de Capricornio. Una luna que no susurra, sino que retumba en nuestras raíces, que no viene a endulzar el alma, sino a liberarla. Hoy quiero que nos demos permiso de escuchar lo que nuestra alma necesita dejar atrás, de reconocer lo que ya no queremos sostener, de recordar lo que verdaderamente somos, más allá de las máscaras y las estructuras que alguna vez nos protegieron, pero que hoy ya no nos sirven. Mi gente bella, prepárense para sentir, para recordar, para renacer, porque esta luna nos llama al corazón del propósito. Y aquí, como siempre, estamos caminando juntos. Esa es la idea, acompañarnos en este tránsito, acompañarnos en este andar, en esta travesía que hemos decidido vivir todos. Luna llena en Capricornio, 10 de julio 2025, mi gente. En el cielo esta noche una luna llena se alza con la fuerza de los antiguos. Es la luna del Ciervo de Trueno, como la nombraban los pueblos originarios del norte. Un ciervo que, con su cornamenta renovada, nos recuerda que estamos en el ciclo del crecimiento, del renacimiento, del silencio que precede a la madurez. Esta luna llena ocurre en el signo de Capricornio y llega para mostrarnos con firmeza todo aquello que ya no podemos sostener, todo lo que debe ser transformado, pero desde la raíz. Esta no es una luna suave, no es complaciente o cómoda, es una luna que habla de estructura, de responsabilidad espiritual, de lo que sí funciona y de lo que ya no. Y por eso, aunque puede traer emociones intensas o movimientos internos fuertes, también nos brinda la oportunidad de liberarnos, reconstruirnos y renacer. Este es un llamado a la madurez del alma. Capricornio, signo que representa al propósito. Capricornio es el guardián del propósito. Está regido por Saturno, es el signo del compromiso con nuestro propósito más elevado. Nos enfrenta a nuestras propias decisiones. Nos recuerda que la libertad no es hacer lo que queremos, sino aprender a sostener lo que somos. Bajo esta luna se iluminan nuestros logros, nuestras caídas, nuestros límites y se nos pide rendir cuentas, no desde el juicio, sino desde el crecimiento. Esta luna también viene cargada con la energía del eje Cáncer-Capricornio, que nos habla del equilibrio entre lo que sembramos en casa y lo que cosechamos en el mundo, entre la sensibilidad del corazón y la fuerza de la montaña. Estamos a mitad de año astrológico. Esta luna marca un momento de evaluación energética. ¿Qué has sembrado desde enero? ¿Qué floreció? ¿Qué no? ¿Qué cargas aún llevas que ya no son tuyas? Recuerda, este trueno despierta, trae liberación y renacimiento. El Ciervo de Trueno no aparece en silencio. Su llegada es símbolo de cambio, de reclamo, de activación. Esta luna puede hacer temblar estructuras internas, vínculos, hábitos, autoexigencias, creencias limitantes. Y eso no es algo malo. Es una bendición, porque no hay verdadero renacimiento sin dejar morir lo que ya no nos sostiene en la vida. Durante este tránsito, mi gente, muchas almas estarán sintiendo una mezcla entre cansancio profundo y necesidad de actuar, necesidad de cambiar de ámbito, de área, de mudarse, de cambiar de empleo, de cambiar de estudios, de hacer movimientos muy fuertes. También ganas como que de desaparecer, necesidad de alzarse con una nueva voz, como que morir y volver a nacer, algo así. Esta luna, hablo metafóricamente, ¿no? Esta luna nos ofrece
el escenario perfecto para, mi gente, dejar atrás estructuras mentales o materiales que ya no nutren, sanar la relación con las figuras de autoridad, padre, jefe, el deber, reconectarnos con el sentido de lo que hacemos, volver al centro del propósito desde la acción firme pero amorosa. Es un momento sagrado para decir hasta aquí y desde ahora. Aquí te voy a compartir también, mi gente hermosa, que te lo he comentado varias veces, parte de rituales, recomendaciones para este portal lunar. Vamos a comenzar una línea, una serie de rituales, de recomendaciones que podemos hacer para las energías, ponerlas a trabajar a nuestro favor y mucho más en estos momentos tan especiales. Te voy a compartir algunas prácticas para aprovechar esta luna llena con intención. Eso sí, mi gente, con mucha intención. Primer ritual es de liberación escrito. Escribe en una hoja todo aquello que deseas dejar atrás. Creencias, miedos, patrones, cargas emocionales, vínculos tóxicos. Luego, quémalo con cuidado y respeto, entregando esas palabras al fuego como símbolo de transformación. Se te recomienda baño de sal y tierra. Prepara un baño con sal marina, romero y un poco de tierra o arcilla. Puedes comprar arcilla, cualquier tipo de arcilla que representa el símbolo de tierra y le agregas un poco en el agua. Te haces un baño con esto, sientes cómo te limpia las energías, cómo te nivela, cómo te equilibra, cómo la tierra equilibra, la tierra atrae, asienta. Capricornio es un signo de tierra y este baño ayuda a descargar lo acumulado y devolver al cuerpo su enraizamiento natural. Meditación del ciervo. Visualízate en un bosque. Aparece una imagen frente a ti de un ciervo majestuoso con una cornamenta recién estrenada, nueva, de mirada firme y dulce. Él que te guíe hacia una montaña, hacia un camino. Al subir vas a ver cómo dejas atrás viejas versiones tuyas y en la cima una luz te envuelve. Eso quiere decir que has renacido. Voy a hacer una meditación bastante extensa con respecto a este tema. La estaré subiendo en las próximas horas porque de verdad que es importante que aprovechemos esta energía. Importante ritual, que no es tanto un ritual, pero es un hábito que tenemos que tener siempre, la revisión de metas. Haz una lista de lo que sí has logrado en estos meses. Agradece y ajusta lo que necesites cambiar para el segundo semestre de este año. Recuerda, Capricornio premia la constancia. Querida alma, esta luna no viene a castigarte, viene a recordarte que tú puedes con esto, que tu espíritu, aunque cansado, es sabio, que si estás atravesando una noche oscura no es el final, es la renovación. Tú eres el ciervo, eres el trueno, eres la montaña que se rehace. Suelta, respira, avanza y recuerda que todo lo que sucede es para tu evolución. Mi gente bella, mi gente hermosa, con mucho amor, con mucho cariño, me despido de momento y seguimos juntos. Recuerda que estamos juntos, estamos unidos, avanzando en un camino precioso. Bajo esta luna nos despedimos, pero no como antes, nos despedimos siendo otros, con menos peso, con más claridad, con menos miedo, con más alma. Recuerda, amada alma, no estás sola, no estás solo, estamos despertando juntos, estamos recordando para qué vinimos. Que esta luna del ciervo ilumine tu camino, que el trueno interior despierte tu valentía y que lo nuevo nazca en ti con firmeza, con belleza y con verdad. Desde mi corazón al tuyo, con toda la fuerza, con toda la luz, desde Soltarón te abrazo fuerte. Aquí tu amiga Jenny, te mando un besito, te quiero mucho, fuerte abrazo.